Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A nombre del Colegio de Medicina Interna de México, sean todos ustedes bienvenidos. Hoy vamos a escuchar una conferencia magistral del doctor Ángel Lee. El doctor Ángel Lee es médico cirujano, neurocirujano y terapista endovascular neurológico. Es egresado de la Universidad de París y del Instituto de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, investigador en el Centro Integral de Enfermedad Vascular del Hospital Ángeles del Pedregal, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Ha publicado más de 60 artículos científicos y ha sido referenciado en más de 700 ocasiones. El doctor Lee tiene amplia experiencia en formación en médicos relacionados con la inteligencia artificial y ha dado múltiples ponencias relacionadas con el tema. Por lo tanto, démosle la bienvenida al doctor Ángel Lee para escuchar la excelente ponencia titulada Inteligencia Artificial Generativa, algunas pinceladas, pros y contras. Sea usted bienvenido, doctor Ángel Lee. Hola, muchísimas gracias por la invitación del colegio. Yo soy el doctor Ángel Lee y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial generativa. Es un tema muy amplio, entonces en realidad vamos a dar algo que yo intitulé algunas pinceladas, los pros y contras. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, pongo siempre en este tipo de pláticas esta diapositiva que, como muchos de ustedes sabrán, es la escultura de Augusto Rodin, que es El Pensador, que estaba originalmente pensada para este conjunto escultórico, que de hecho está en el Museo Sumaya de la Ciudad de México. Estos son algunos datos para localizarnos. Tenemos algunas redes sociales que ponemos a su disposición, donde intercambiamos información relevante sobre el tema. Bueno, esta es la sala de embarque del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tomé esta foto ya hace 4 años y medio, no por la tabla de vuelos que ustedes ven, sino por este mensaje publicitario que estaba detrás, en un sitio altamente frecuentado, y pues ya se ve que en la sociedad había esta necesidad y pregunta el anuncio: ¿qué se siente no tener idea de inteligencia artificial? Y para eso estamos aquí. Sucede con muchas tecnologías, y este artículo es del American Journal of Neuroradiology, que habla de otro tema, pero de tecnología que a menudo en Abscissa tenemos el tiempo, en Ordenada la visibilidad o la popularidad de la tecnología. Se desencadena la tecnología, todo el mundo quiere hablar o usarla, viene lo que llaman el pico de las expectativas infladas, todo el mundo piensa que puede resolver todo, y poco a poco decae el entusiasmo, se llega al valle de la desilusión, de las personas dicen, bueno, pues finalmente no era tan maravilloso como pensaba, y poco a poco se llega a la meseta de la productividad. Yo creo que en temas de inteligencia artificial, tanto en medicina como en muchos campos, estamos todavía en la pendiente ascendente. Me gusta también empezar con este artículo, que es de la revista Brain. El artículo se llama Conciencia y da varias definiciones de conciencia, pero una que me gusta es la cuarta que señalamos aquí, que es el darse cuenta que nos damos cuenta. Y creo que en muchos de estos temas, en realidad no nos damos cuenta que no nos damos cuenta de muchos fenómenos que hay detrás de esta tecnología. Como decía un filósofo de negocios hace muchos años, hay 3 tipos de personas: aquellos que hacen que las cosas pasen, finalmente la gente que está en el medio académico, generalmente es gente que quiere cambiar su entorno, luego están las demás personas que son consumidoras y que ven las cosas pasar, y pues también hay mucha gente pasiva, no nada más en la medicina, sino en la sociedad, que en realidad se preguntan qué pasó. Nosotros pues obviamente estamos aquí para incitarlos a ser parte del primer grupo de personas. Pero bueno, finalmente esto es realmente la punta del iceberg. La inteligencia artificial son todos estos campos que muchos de ustedes han oído nombrar: la robótica, obviamente, el Internet de las cosas, la visión computarizada, los agentes inteligentes, el aprendizaje automático, pero hoy vamos a hablar prácticamente exclusivamente de los grandes modelos de lenguaje y el procesamiento del lenguaje natural. Como ustedes saben, el lenguaje es aquello que nos permite transmitir las ideas. Yo tengo ideas en mi cabeza, si tengo un manejo adecuado del lenguaje,
a través de signos y símbolos, que son las palabras, ustedes van a tener ideas que van a evocar las que yo tengo en mi mente. Y precisamente los grandes modelos de lenguaje es aquello que va a permitir, a partir de hace unos 3 años, que cualquier persona sin ningún conocimiento de cómputo pueda tener un diálogo con la máquina. En este artículo, este autor en la revista Radiology Artificial Intelligence aborda un tema que está muy en boga, que si la inteligencia artificial va a reemplazar a los seres humanos. Aquí contesta de manera un poco chusca pero inteligente que en realidad, en el caso de los médicos, esa es la pregunta inadecuada y que la respuesta correcta es que los médicos que utilicen inteligencia artificial probablemente reemplazarán a los médicos que no la usen. La inteligencia artificial es muy vasta y básicamente la inteligencia artificial es el dotar a las máquinas de la capacidad de realizar tareas que típicamente están reservadas al cerebro humano. Pero vamos a hablar exclusivamente de inteligencia artificial generativa. Ustedes pueden consultar este artículo, que es de oncología, pero que se explica muy claramente las diferencias. Por un lado, hay la inteligencia artificial discriminativa, en la que ponemos datos y esta nos permite clasificar y tomar decisiones. Y por otro lado, la inteligencia artificial generativa, en la que generamos datos a partir de entradas o input que nosotros le damos. Entonces, esto en la medicina va a ayudarnos obviamente al diagnóstico, al tratamiento, al seguimiento y a muchos otros campos, como la extracción de los datos o una educación personalizada del paciente. La inteligencia es difícil de definir, pero me gustó mucho esta definición operativa de la revista Metabolism, que dice que finalmente la inteligencia es la capacidad de observar el entorno y en base a esa información tomar las decisiones más adecuadas para maximizar las posibilidades de éxito. Hacia la inteligencia artificial existen varias actitudes. A veces médicos de cierta edad, más o menos de mis generaciones, dicen, no, doctor, es que yo no soy bueno para el cómputo, la tecnología no se me da, o sabe qué, eso yo le digo, me lo hace el residente, la secretaria le pregunta a mi hijo. Pero yo creo que eso es un poco realmente huir de la necesidad de capacitarse en una herramienta que será indispensable de aquí a poco. Y pasa lo que sucedió en la fábula del zorro y las uvas, fábula de Esopo, en donde el zorro se encuentra con unas uvas, va brincando, están muy altas, y como no puede, pues al final se retira y dice, bueno, pues finalmente yo ni uvas quería y además están verdes. Entonces yo creo que en lugar de tomar esta actitud que toman algunos doctores, lo importante, me parece, sería abordar la tecnología y capacitarse. Hay un concepto nuevo que es el alfabetismo en inteligencia artificial, que finalmente ustedes saben que la diferencia entre una persona alfabeta y analfabeta es aquella que tiene la capacidad de entender signos y símbolos y de interpretarlos, ¿no? Uno puede ser analfabeta en japonés si uno no sabe leer el japonés, ¿no? Pero en el caso de la inteligencia artificial, finalmente creo que esta alfabetización en inteligencia artificial hacia los médicos debería ser una tarea relativamente más fácil que para otras profesiones, porque creo que los médicos tienen 2 características que están aquí en la diapositiva, que es el gusto por el aprendizaje a lo largo de la vida y la ausencia de miedo a la innovación. La mayoría de los seres humanos tenemos cierto miedo a las cosas nuevas, nos gusta hablar de los mismos temas, estar con los mismos amigos, comer la comida en los mismos lugares, y los médicos somos seres humanos, pero estamos acostumbrados a un campo en donde hay constante innovación. Entonces, esta alfabetización en inteligencia artificial son esencialmente 3 componentes: entender los conceptos, utilizar la inteligencia artificial para evaluar y luego aplicar esta inteligencia artificial para resolver problemas del mundo real. Y el desarrollar esta alfabetización en inteligencia artificial es una necesidad crítica, tanto en la educación de los adultos como en la educación superior, para que nosotros podamos tener profesionales capacitados para colaborar en equipo. Existe el otro, digamos, actitud negativa hacia la inteligencia artificial, que yo le llamaría la actitud del avestruz, ¿no? Que como sabemos, dice la leyenda urbana, que se esconde ante los problemas para ver qué pasen. Y no es nada más decir, no, pues la inteligencia artificial va a destruir a la humanidad, eso yo no lo sé, pero es más bien decir, no, es que la inteligencia artificial me va a perturbar, mejor no la uso, ¿no?
pero la inteligencia artificial va a seguir desarrollándose y seguir aplicándose en la medicina, que nosotros la usemos o no la usemos. Para adoptar la inteligencia artificial es importante, obviamente, capacitarse. Y esta alfabetización no solamente son conocimientos y habilidades para entender, utilizarla de manera efectiva, sino también el poder entender, aunque sea de la manera muy básica, cómo funciona, abordar, y esto creo que es un tema crucial que muchos de los médicos no vislumbramos, los problemas éticos que va a plantear, los sesgos que puede inducir y más allá de eso su impacto social. Ahora bien, existe una percepción muy real de que en el campo de la educación médica tal vez esto nos pueda perjudicar, pero como dice muy justamente este artículo original que publicaron unos radiólogos el año pasado, que hablan de las cartas de motivos que escriben los residentes de radiología cuando empiezan una especialidad en Estados Unidos, que pues ahora las escriben con inteligencia artificial, que es algo que a ellos no les parece, no le dan la bienvenida, pero que es algo inevitable. Entonces, la encuesta consistió en preguntarle a los programas de radiología, perdón, a los directores de los programas de radiología, cómo se sentían de que los residentes utilizaran la inteligencia artificial para generar estas cartas de motivación. Entonces, en realidad, lo interesante es que, en general, las declaraciones realizadas por la inteligencia artificial fueron juzgadas inferiores en calidad a los contenidos generados por humanos, y que además los que revisaban dichas declaraciones en el 95% de los casos identificaban que habían sido realizadas por humanos o por inteligencia artificial. Entonces, yo creo que más bien hay que, en cierta manera, resignarse a que esto hace parte de nuestra cotidianidad, pero advertirle a los estudiantes, a los residentes y a otros médicos también de los lados tal vez que puedan ser nocivos sobre la cognición. Y esto nosotros, desde que empezamos a dar estas capacitaciones, hace 3 años ya lo decíamos, pero pues ha sido confirmado por múltiples estudios. De hecho, este artículo de la revista Nature Human Behavior, que habla cómo el uso inadecuado de estos modelos de lenguaje podría afectar nuestras capacidades cognitivas. Primero, debemos saber que hay un fenómeno que se llaman alucinaciones, que es diferente de la definición psiquiátrica de las alucinaciones, porque en inteligencia artificial se le llama así a los hechos inexactos que nos puede generar la inteligencia artificial a respondernos. Pero aquí, una vez más, yo creo que gran parte de la culpa es de los usuarios. Desgraciadamente, una función muy socorrida por los usuarios es hacerle preguntas, como si la inteligencia artificial fuera una super enciclopedia o fuera una persona que supiera algo. Pero eso es ignorar fundamentalmente que la inteligencia artificial generativa ha sido alimentada con el vasto mundo de conocimiento, en el caso de la salud, que existe en Internet, en el cual hay una mezcla de conocimiento fundamentado en literatura científica y validado con decires de gurús de la salud, de Twitter, de varias redes sociales, y que finalmente la inteligencia artificial no va a filtrar esa información. Porque además la inteligencia artificial no fue hecha específicamente para contestar preguntas, y eso es lo que la gente piensa. La inteligencia artificial fue hecha para entregar resultados o outputs que sean estadísticamente más posibles cuando nosotros le ponemos entradas o inputs. Y volvemos a recalcar la palabra, que sea más estadísticamente posible que eso suceda. Y segundo punto, las inteligencias artificiales fueron hechas para darle gusto al usuario, no para decirle verdades. Y hay muchísimos ejemplos, y podríamos hacer una sesión aparte sobre el tema, de cómo la inteligencia artificial puede causar gran decepción si precisamente uno la utiliza de manera inadecuada, y esto está publicado en la revista Patterns del 2004. Y en realidad,
en realidad dicen algunos que en realidad no son alucinaciones, sino confabulaciones que inventa la inteligencia artificial, y otros, y esta de hecho es una revista de psiquiatría, que simplemente dice que son fabricaciones y falsificaciones. Ahora, atraigo la atención sobre un punto que yo y pues varios de mis colegas que nos empezamos en este tema ya hemos venido hablando a lo largo de los años, y una de las cosas que decimos en las pláticas que damos sobre el error médico y los sesgos cognitivos, es importante que sepan de lo que es un sesgo cognitivo. La gente no cree en las cosas porque sean verdad o porque sean mentira. En realidad, en el fondo, al ser humano no le importa que las cosas sean verdaderas o mentiras o falsas. A la gente le importa que se sienta a gusto con la respuesta. Es decir, que finalmente la gente confunde verdad con verosimilitud. Si algo a mí me parece muy verosímil o muy creíble, yo lo voy a aceptar como verdadero. No quiero entrar en polémicas políticas en tiempo tan álgido en nuestro país, pero si algún evento desafortunado que haya sucedido, hay gente que obviamente le va a echar la culpa al gobierno y hay gente que va a disculpar al gobierno. Pero si alguno de los adversarios de este evento desafortunado dice la culpa la tuvo el gobierno, aquellos que estén en contra van a creerlo instantáneamente, sin siquiera verificar. O si aquellos que están en contra van a disculpar al gobierno, pues aquellos que estén de acuerdo obviamente lo van a disculpar absolutamente sin realmente verificar. Y cuando digo el gobierno, no es el gobierno de México, pues el gobierno de Estados Unidos, puede ser la iniciativa privada, quienes ustedes quieran, ¿no? Entonces, yo y mis colegas todo esto lo teníamos en mente, pero no teníamos manera de justificarlo en la literatura. Y este es un artículo de octubre de 2025 que habla de cómo las personas son susceptibles a la desinformación, y el Internet está lleno de desinformación, y la inteligencia artificial, si nosotros no sabemos usarla, nos va a confirmar en esta falta de información. Y en realidad hay muchos correlatos cognitivos y psicológicos que hacen que la gente crea en las cosas. A pesar de que haya avances tecnológicos y la difusión en las redes sociales para ampliar la desinformación, esto no sería posible si no hubiera, como les comentaba, procesos cognitivos y rasgos psicológicos que juegan para que algunas personas estén dispuestas a aceptar información errónea como hechos. Ahora, es muy tentador pensar que simplemente las personas que creen mentiras son personas que son menos inteligentes, que están poco informadas o que son crédulas. Sin embargo, esto es mucho más complejo, y la susceptibilidad a esta desinformación es solamente una división dicotómica entre gente crédula y gente pues más que discierne la verdad. Entonces, hay factores sociales, como está demostrado en este artículo, cognitivos, como está demostrado en Cognition, rasgos psicológicos, como en este otro artículo de Dustin, y hay incluso factores neuroquímicos, y está publicado en este artículo, que van a determinar cómo las personas en la información que les llega la van primero a filtrar. Hay demasiada información, siempre nosotros filtramos la información. Esa información que nosotros retenemos le vamos a dar cierta interpretación y después la vamos a internalizar, es decir, a hacerla parte de nosotros. Y el ser altamente inteligentes no garantiza inmunidad. Y eso es gracioso que ver que a veces gente que es una pensadora analítica tiene más facilidad en justificar sus creencias inadecuadas y no en corregirlas. Entonces, este artículo hace una clasificación de pues los seres humanos con respecto a la actitud que tienen hacia la información en Internet. Lo ideal sería lo del cuadrante abajo a la derecha. Es lo que ellos clasifican como los que saben, el knower, que es aquellas personas que ante una información aceptan lo que es cierto y descartan lo que es falso. Por otro lado, está una inmensa grupo de personas, no sé si sea mayoría,
que consumen simplemente información y aceptan lo que les digan. Mientras ellos le tengan confianza a la fuente, e Internet, mucha gente le tiene una confianza prácticamente ciega, aceptan lo verdadero y lo falso. Por otro lado, están los que ellos le llaman en el artículo los dudadores, aquellos que no aceptan nada y todo es conspiración, todo les intentan lanzar el cerebro y no aceptan ni lo verdadero ni lo falso, digamos los muy escépticos. Y en el otro lado están las personas que los califican como duffer, que la traducción exacta sería los soquetes, las personas que son soquetes, que no aceptan las verdades y aceptan las cuestiones que son falsas. Entonces, como la inteligencia artificial no está hecha para decirnos verdades, sino para darnos un output que sea lógico con el input que nosotros le pedimos, es súper importante que esta conciencia exista. Por eso la primera diapositiva era sobre conciencia. Ahora, lo interesante es que el aceptar esta información falsa y creerla no es solamente una falta de capacidades cognitivas, sino hace parte de cómo nuestro cerebro durante la evolución ha sido programado, ya que el sistema cognitivo está diseñado para ser eficiente y ser rápido y no para tener una exactitud perfecta que viene finalmente con la reflexión. Y esto nos lleva a hacer atajos mentales, a utilizar la heurística y el reconocimiento de patrones, que eso nos va a llevar en algunos lugares a equivocarnos. Y esto fue publicado hace más de 50 años por Amos Tversky y Daniel Kahneman en 1974. Este es el artículo original de la revista Science, que también les podemos compartir, ustedes lo pueden buscar, cómo hay sesgo al hacer juicios y la heurística, que es el hecho de utilizar atajos mentales para razonar rápido, nos puede llevar a equivocarnos cuando pensamos bajo condiciones de incertidumbre. El sesgo cognitivo es esta tendencia humana para cometer errores cuando nosotros procesamos e interpretamos información. Este es Daniel Kahneman, que como ustedes tal vez sepan, fue Premio Nobel de Economía en 2002 y que lo que publicaron inicialmente hace 50 años con su compañero Tversky, lo vertieron en este manual que se llama Piensa rápido y piensa lento, que fue publicado en el 2011. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque finalmente eso nos va a llevar a entender conceptos que yo sinceramente adquirí recientemente. Nos interesamos también mucho en la educación médica. Este artículo es de agosto de 2025 en el New England, que habla de las estrategias educativas eficientes para supervisar el uso de la inteligencia artificial. Ahora, los modelos de lenguaje, nadie duda los beneficios inmensos a la educación médica, pero tiene riesgos significativos, que son estos tres: el de-skilling, el never-skilling, el mis-skilling. El de-skilling, que es la pérdida de habilidades anteriormente adquiridas, todos ustedes los viven con sus colegas que no se saben los números de teléfono que antes se sabían porque reposan en un aparato que tiene todos los números grabados. El never skilling, el no desarrollar competencias esenciales, es como una persona que, por ejemplo, un adolescente o un joven adulto que uno le empieza a dejar el volante y que no lo deja uno que se pierda en la ciudad y que se equivoque buscando el camino para ir, en el caso de la Ciudad de México, al Zócalo, por ejemplo, o al centro médico, donde ustedes quieran, e inmediatamente pone su Waze. Y el Waze le dice lo que hay que hacer. Entonces, no va a desarrollar esas competencias esenciales de orientación y de navegación. Hay artículos que publican que el uso de estos GPS hace que la gente que de por sí tenía mala orientación deteriore aún más sus capacidades. Y lo último es el mis-skilling, que es el reforzar comportamientos incorrectos debido a los sesgos o errores de la inteligencia artificial, porque si no la hubiera usado uno, pues uno hubiera probablemente tomado mejores decisiones. Bueno, hay otro concepto nuevo que va en el mismo sentido, que es la deuda cognitiva. Este concepto yo no lo conocía hasta hace algunos meses, que se hizo este experimento por parte del Massachusetts Institute of Technology,
en donde se ve cómo se acumula la deuda cognitiva cuando la gente utiliza la inteligencia artificial para escribir ensayos como asistente para escribir. Entonces, el experimento es muy sencillo. Ellos escogieron 3 grupos de personas al azar, los dividieron en un grupo al cual le pedían que escribiera un ensayo y les daban acceso nada más a un lápiz, perdón, una pluma y un papel. Al segundo grupo les dieron acceso a una computadora, pero les bloquearon el acceso a cualquier herramienta de inteligencia artificial. Y al tercer grupo de personas les dieron un acceso totalmente libre a el uso de inteligencia artificial. Entonces, pues la gente escribió sus ensayos, pasaron 3 semanas, les volvieron a llamar, cambiaron las reglas del juego y ahora les dijeron a todos que escribieran su ensayo con papel y lápiz. Las personas que pudieron escribir un ensayo correcto y coherente, muy similar al ensayo que escribieron antes, fue del 80% en el primer grupo y fue solamente del 17% en el tercer grupo. El tercer grupo, una vez que uno les quitó las herramientas que habían utilizado para escribir su ensayo, pues no pudieron escribir, ¿no? Esta es la deuda cognitiva. Pero parecería que estoy dando una plática en contra del uso de inteligencia artificial, pero no, al contrario. Lo que estamos promoviendo es que la gente la use con cierta racionalidad y utilizando sus habilidades metacognitivas. Yo en la mayoría de las pláticas que damos, cuando le preguntamos a un público abierto qué es la metacognición, la inmensa mayoría de los médicos no saben qué es la metacognición. De manera muy sencilla, la metacognición es pensar sobre el propio pensamiento, es decir, tener en cierta manera una autocrítica: ¿por qué pienso esto? ¿Por qué reaccioné así? ¿Fue correcto? ¿No fue correcto? Etcétera. Y este pensamiento metacognitivo lo usamos todos, aún sin saberlo, antes de comenzar una tarea, cuando realizamos la tarea o después de haber terminado la tarea. Antes de comenzar la tarea, esto permite a los individuos planear qué es lo que vamos a hacer, ver los diferentes desenlaces que pueden tener esos procedimientos y cuando la realizamos, monitoreamos nuestro proceso de pensamiento, evaluamos la calidad de la información y después verificamos que las estrategias que cogimos fueron efectivas. Y al final vamos a revisar que la solución que nosotros estemos aportando se empate con las necesidades que queríamos resolver. Y después de completar la tarea vamos a reflexionar en lo que funcionó y lo que no y determinamos cómo vamos a hacerlo de manera más eficiente en el futuro. Entonces, si nosotros dividiéramos en una tabla de 2x2 a los usuarios de inteligencia artificial entre personas más brillantes en la columna de la izquierda y menos brillantes en la columna de la derecha, porque así es cualquier grupo humano, así sean astrofísicos de la NASA, ustedes van a tener gente más brillante y gente menos brillante. Entonces, si nosotros tenemos gente brillante que utiliza la inteligencia artificial y que además pone a fondo el uso de la metacognición en las aplicaciones, finalmente los vamos a potenciar, vamos a incrementar su capacidad. Pero aún la gente limitada cognitivamente, pero que va a utilizar esa capacidad reflexiva que tenga, por poca que sea, para ver cómo interactúa, qué es lo que le pide a la inteligencia artificial, critica las respuestas, le va a ayudar a mejorar. Las personas que sean brillantes y que por alguna razón no utilicen sus habilidades metacognitivas, a menudo pues tal vez porque están cansados o porque les es más cómodo. Finalmente al ser humano le gusta la comodidad, finalmente efectivamente los va a volver flojos. Y el peor caso son las personas que tienen capacidades inferiores a un cierto promedio y no utilizan sus habilidades metacognitivas, obviamente los va a hundir al fondo como el Titanic. Y esto viene de un fenómeno que a menudo la gente no conoce y que es lo que se llama la carga cognitiva, la cognitive load. La carga cognitiva es la cantidad de recursos mentales que yo invierto al realizar una tarea. Si, por ejemplo, este tema ya les es conocido a varios de ustedes y su lengua materna es el español, o además ya han escrito o disertado sobre esto, probablemente al final cuando alguien les pregunte, oye, ¿de qué habló el ponente? Ustedes van a decir, sí, mira, habló de esto y de esto, ¿no? Lo van a poder resumir. Pero si es la primera vez que escuchan este tema, el tema no lo conocen y su lengua materna no es el español, cuando ustedes les pregunten de qué habló el ponente, van a dar respuestas del tipo, pues dijo cosas muy interesantes, me gustó mucho, etcétera, porque en realidad
la carga cognitiva de ustedes, al no conocer el tema y no conocer el idioma, se va a centrar básicamente en descifrar lo que la persona está diciendo. Mientras que en el primer caso, como ustedes ya tienen adquirido el idioma y parte adquirido el tema, su carga cognitiva se va a cifrar o se va a basar esencialmente en analizar, abstraer, etiquetar la información y que de su memoria de trabajo pase a su memoria a largo plazo mediante una clasificación correcta y por lo tanto se van a acordar. Entonces vemos que finalmente la carga cognitiva que nosotros empleemos o la distribución de esa carga cognitiva en una u otra tarea nos va a ayudar a largo plazo a aprovecharlo. Entonces es importante que nosotros sepamos qué porción de nuestra carga cognitiva al realizar una tarea nosotros vamos a descargar en la inteligencia artificial, porque nada es gratuito. Si nosotros descargamos la parte inadecuada de nuestra carga cognitiva en inteligencia artificial, finalmente al usarla no vamos a sacar ningún provecho, no vamos a crecer, no vamos a engrandecer nuestra mente. Entonces, lo más importante y creo que el punto central de la conferencia es que la inteligencia artificial generativa y su uso no es bueno o es malo en sí. Finalmente es una herramienta y esa bondad o perversidad de su uso va a depender fundamentalmente del usuario y de su capacidad. Porque como comentaba hace un momento, de la gente que se pierde o que no conoce la ciudad porque utiliza el Waze desde que empezó a manejar, pues ilustra perfectamente lo que decía Mark Twain hace muchísimos años, que las buenas decisiones vienen de la experiencia, pero que la experiencia viene de las malas decisiones. El error médico es extremadamente importante en el proceso de aprendizaje. Ahora, existe otro fenómeno que es la sobrecarga de información. Como en todos los campos, hay demasiado. Y encontrar algo correcto en Internet es encontrar una aguja en un pajar. Y si nosotros abrimos la llave de información, es como un hidrante que expulsa un chorro, una presión extraordinaria. Y si nosotros no nos colocamos bien, obviamente en lugar de poder sorber unas gotitas de agua, pues nos va a impactar y nos va a golpear, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial también aquí nos puede ayudar. Como Rashid Jami dijo en sus 2 magníficos artículos de la Revista Internacional de Investigación Multidisciplinaria, estas tecnologías emergentes van a redefinir la investigación y nos van a ayudar a revolucionar completamente la síntesis del conocimiento, ya que vamos a mejorar la eficiencia y la profundidad de la síntesis del conocimiento. Ahora, decía hace muchos años Herbert Simon en un libro publicado hace 80 años, que está resumido en este artículo de por qué las decisiones clínicas no son eficientes, cómo minimizar las posibilidades de error, cómo tomar una decisión eficiente en 3 simples etapas. La primera, identificar todas las alternativas. La segunda, verificar las consecuencias que va a tener cada una de esas alternativas y al final comparar con precisión y eficiencia cada una de esas consecuencias. Y por eso la inteligencia artificial nos puede ayudar. La inteligencia artificial, al haber sido alimentada con una masa tal de conocimientos, va a vislumbrar probablemente consecuencias que nosotros no miramos. Ahora, es importante porque nosotros siempre tomamos decisiones en base a información, ¿no? Y el proceso mental que medía entre la información y la decisión se llama juicio. Hay muchísimos artículos. Este artículo te los recomiendo, es de la revista anual de psicología. Son más de 25 páginas que dice cómo tomar mejores decisiones en base al juicio. Entonces, repetimos una vez más, la inteligencia artificial como Dr. Jekyll y Mr. Hyde podrá ser buena o mala y llevarnos al paraíso, hundirnos en el infierno en función de la capacitación que nosotros recibamos. Y no es nada más la medicina. En este artículo podemos ver cómo 2 disciplinas que fundamentan totalmente la medicina, pues recibieron el premio Nobel, los recipendarios, gracias al uso de la inteligencia artificial. Y si no, lean la historia del premio Nobel de Química en 2024 y el premio Nobel de Física también en 2024. Ahora, sin embargo, los ejemplos de su uso en cualquier especialidad son múltiples y muy abundantes. Entonces, creo que pueden ustedes consultar varios de estos artículos. Un artículo que me parece a mí fundamental es este ensayo clínico controlado aleatorio que se hizo
hace algunos años en una universidad, me parece, americana, donde utilizaron GPT-4 para asistir a los médicos en la toma de decisiones de pacientes de medicina interna. Y entonces, por un lado, fue un estudio en que escogieron a 92 médicos que aterrizaron en dos grupos. El grupo control, que fueron 46 médicos, a los cuales les dieron los medios tradicionales como Optavia, PubMed o Google para extraer la información necesaria para tomar la decisión en el caso, y al otro le dieron esos mismos medios tradicionales más la inteligencia artificial. Entonces, al comparar la eficiencia de la toma de decisiones en ambos grupos, la diferencia fue estadísticamente significativa a tal punto que en el mismo número hay un editorial que discute de cómo estos modelos de lenguaje se van a transformar en asistentes médicos extremadamente confiables. A tal punto también que en la misma revista se baraja en este comentario cómo los modelos de lenguaje probablemente más adelante, estos chatbots, vayan a ser aprobados como dispositivos médicos auxiliares. Este esquema que les voy a mostrar es fundamental, sobre todo al platicar con los pacientes. Muchos pacientes ya llegan a la consulta y dicen, doctor, es que yo le puse mis síntomas y ya me dio un diagnóstico. Esto está publicado por la UNESCO, está disponible a quien quiera, y dice las 3 preguntas sencillas que hay que hacerse para saber si es seguro utilizar la inteligencia artificial. La primera, saber si es importante que el resultado sea verdadero. Si no es importante, como pedirle la receta de un pastel en manzana, se puede usar. Pero si sí es importante, y en medicina siempre lo es, hay que preguntarse si uno dispone de la experiencia para verificar que el resultado sea verdadero. Si no dispone de la experiencia, como es el caso de los pacientes, no es seguro utilizar la inteligencia artificial. Pero si uno dispone de la experiencia, tercera y última pregunta, si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de las decisiones que se tome en base a la información que nos dio la inteligencia artificial. Si no estamos dispuestos, no es seguro utilizarla, y si estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad, es seguro utilizarla. Yo creo que si nosotros le mostramos este esquema a los pacientes, entenderán por qué no deben utilizar la inteligencia artificial para ellos mismos hacer consultas. Entonces, ha adquirido tal auge que en muchos países ya se están haciendo los notas de alta con inteligencia artificial, como en este artículo publicado ya hace prácticamente 2 años, en donde en Escandinavia hacen las notas de alta utilizando inteligencia artificial y son comparables prácticamente a la calidad de las notas hechas por humanos. Entonces, les voy a compartir algunas cosas muy sencillas que puede uno hacer con su teléfono simplemente. Entonces, les voy a contar un pequeño caso clínico. Es un niño que pues, se internó en un hospital donde no había neurocirujano de guardia. Bueno, no existe en ese hospital neurocirujano de guardia pediátrico. Entonces fui a ver al paciente. Yo no soy pediatra, obviamente me auxilié de los pediatras y el niño llegó por hipertensión intracraneal. El niño con tratamiento sintomático evolucionó de manera satisfactoria, se iba a ir de alta al cabo de algunos días. Pongo una nota y una indicación de mañana alta sin pase de visita. Entonces ya tranquilo en mis actividades, y me hablan del hospital privado a la mañana siguiente: oiga, doctor, el seguro no quiere pagar el electrocardiograma y no quiere pagar la tomografía. Venga usted, por favor, a poner una nota para que el seguro disponga. Entonces, aquí tenemos, bueno, yo no me causaba mucha dificultad en ir. Entonces, en la Ciudad de México, los que la conozcan, pues es hora y media para ir al hospital, hora y media de estar ahí yendo, haciendo notas, y hora y media de regresar. Y en 5 minutos lo resolví con inteligencia artificial. Obviamente le hablé a los pediatras que estaban en ese momento, que son los pediatras de base del hospital, y les pedí que me mandaran notas sobre la tomografía, porque era necesario hacer la tomografía, notas sobre el electrocardiograma, porque era necesario hacer el electrocardiograma a un paciente con una bradicardia de 30, y luego las notas de ingreso a la terapia. Entonces tengo aquí 4 notas que ellos me mandaron por WhatsApp. Este es mi teléfono. Yo estas notas pues simplemente las guardé en mi carrete o galería de fotos, y entonces utilizo una inteligencia artificial. Vamos a utilizar esta, pero podemos utilizar cualquier otra.
Entonces, yo simplemente lo que hago es que le voy a subir fotos, le voy a agregar estas 4 fotos y le voy a decir, por favor, transcribe el contenido de estas 4 fotos. Punto. Necesito que después de eso, en base a esta información, tú redactes una carta dirigida al seguro de gastos médicos para que le expliques en 6 párrafos de manera cordial por qué es necesario hacerle una tomografía de cráneo a un paciente con hipertensión intracraneal y por qué es necesario hacerle un electrocardiograma a un paciente con una bradicardia de 30. Punto. Necesito que antes de eso hagas un pequeño resumen de los antecedentes del paciente, su historia clínica, su estado a la llegada a urgencia, su evolución intrahospitalaria con el tratamiento y su estado, perdón, se interrumpió la transmisión en la pantalla, es un problema técnico que ya resolvimos. Volvemos a al modelo de lenguaje. Un error de dedazo intrahospitalaria con el tratamiento y su estado al momento del alta. Punto. Necesito que concluyas firmando doctor fulano de tal, cédula profesional 12345, Hospital de San José de las Manzanas. Entonces, algo que, como les digo, a mí me hubiera llevado muchísimo tiempo, a continuación presento la resumen íntegra del contenido visible, después de sin modificar el texto, seguida de resumen clínico, carta dirigida al seguro de gastos médicos, transcripción íntegra de las imágenes, ahí me la está transcribiendo, todo esto es en tiempo real, no lo grabé. Bueno, mientras realizamos o vemos la transcripción, bueno, que es rápido, sí toma tiempo, les voy a decir otra aplicación que yo encontré. A menudo hay pacientes que me hablan mientras yo estoy en fin de semana en el súper o descansando y me dice, doctor, hola, número desconocido para mí, soy fulanita de tal, esposa del paciente menganito de tal. Ah, sí, ¿qué tal, señora? ¿Cómo está? ¿Se acuerda de mí? A mí la verdad sí me da pena, le digo, pues sí, más o menos, pero cuénteme. Oiga, doctor, pues mi paciente ya no toma anticonvulsivos desde hace tanto tiempo y pues ahorita presenta los mismos síntomas, entonces, ¿qué debo hacer? Pero yo no me acuerdo del caso, entonces, pues tengo que decirle al paciente, oiga, pues sí, refrésqueme la memoria, y dice, ah, sí, pues es que usted operó a mi familiar. Ah, bueno, ¿y de qué lo operé? Pues lo operó usted de algo en la cabeza. Entonces, obviamente, pues es muy penoso para mí, no estoy en el consultorio, no tengo acceso a nada y no le puedo contestar al paciente. Entonces, lo que opté es que la lista de pacientes que tengo en Excel, yo le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera un contacto por paciente y tomé la precaución antes de ponerle una nota dentro del Excel con un resumen muy escueto. Y entonces yo mi archivo de Excel lo transformé en una lista de contactos. Entonces, cuando me habla cualquier paciente que yo haya visto, inmediatamente me marca paciente fulanito de tal. Le digo al paciente que me espera unos segundos, me voy a la libreta de contactos y ahí veo la historia del paciente. Entonces yo le puedo, pues, perfectamente contestar, ah, sí, mire, señor, pues ya me acuerdo de usted es fulanito, lo mandó tal médico y lo operé en tal año, pues sí, mire, yo creo que la situación es compleja, la veo mañana en el consultorio, pero al menos yo tengo la manera, habiendo hecho algo muy sencillo, pero pues obviamente yo necesito un entrenamiento para hacerlo. Entonces aquí está, ya me redactó. Entonces pues en este momento pues yo le pude mandar a la secretaria el escrito, decirle a la secretaria que lo imprimiera y lo bajara a admisión y yo resolví el problema en 3 minutos, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablábamos hace rato de las alucinaciones. Las alucinaciones son el hecho de que la inteligencia artificial nos conteste lo que se le pega a su gana con la información que tiene finalmente en su acervo. Pero nosotros podemos hacer, digamos, modelos personalizados. Nosotros, por ejemplo, hicimos una capacitación para ginecólogos y les resumimos aquí varios textos de ginecología y le planteé un caso clínico.
Tengo una paciente de 37 semanas de amenorrea que llega con hipertensión arterial severa, es una paciente obesa que ha tenido descuido durante el embarazo y necesito que me expliques el fenómeno de la eclampsia y que me des algunas directivas de tratamiento. Bueno, obviamente un ginecólogo no va a hacer esto, pero pues un médico de guardia de urgencias, mientras llega el ginecólogo, sí puede hacerlo. Entonces, me dice, a continuación te explico y vean lo que dice, basado exclusivamente en el contenido del texto fulanito de tal autor, porque así yo entrené ese modelo. La información es educativa y no sustituye el fenómeno de la eclampsia, fisiopatología, y me pone las ilustraciones del libro y me explica los mecanismos clave, incluyen, ahí está, compromiso, puntos clave del texto, las convulsiones directivas generales, enfoque crítico, prevención de convulsiones, control de la hipertensión, etcétera. Y vemos cómo en realidad ahí me dice de dónde lo sacó, ¿no? Etcétera. El texto es claro, me cita el texto. Las consideraciones adicionales de presente a veces sin control. Este texto justifica resumen conceptual, etcétera. Bueno, esto es en el curso que le dimos pues a los ginecólogos, pero tenemos aquí un texto de pediatría que obviamente, repito, ningún pediatra va a hacer estas preguntas, pero un residente de pediatría puede hacerlo, un médico de guardia puede hacerlo, un internista pues de adultos que a lo mejor en un momento dado quiere realmente él hacer una pregunta. Es muy diferente hacer la pregunta abierta a la inteligencia artificial, que las posibilidades de alucinar son altas, que hacer la pregunta a un experto. En este caso, ustedes conocen este libro de pediatría. Tengo un niño de 8 años que tiene fiebre y tiene pus por la oreja derecha. Necesito saber el diagnóstico más probable, cuáles son los gérmenes más frecuentemente usados, qué tratamiento antibiótico puedo darle si no conozco el germen, si además no conozco el estatus de alergia del paciente y que el paciente viene de la calle y no está inmunodeprimido. Entonces, yo ahí ya le digo que no es una infección intrahospitalaria, le doy varios, digamos, elementos y el modelo va a razonar, pero va a razonar porque yo lo eduqué y me lo reitera con base exclusiva en la 22ª edición de tal, el diagnóstico más probable es otitis media aguda, perforación espontánea. En el Nelson se especifica que la otorrina purulenta aguda no es atribuible a otitis externa, es criterio de otitis media aguda. Y ahí dice el capítulo, la página, la sección. Ahí está, los gérmenes, los cultivos, tratamiento antibiótico, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer si se desconoce? Consideraciones habituales. Entonces, realmente nosotros lo podemos usar. Nosotros, pues, ya tenemos varios años dando estas capacidades. Nosotros tenemos 800 enciclopedias de medicina en el teléfono. Tengo una paciente con una parálisis facial periférica de 2 meses de evolución. Me acaba de hablar por teléfono porque le tiembla el párpado del mismo lado que la parálisis. Punto. No supe qué contestarle. Le dije que se viniera al consultorio para revisarla y necesitaría que me explicaras este fenómeno. Ahí está. Respuesta basada exclusivamente en Adams and Victor's Principles of Neurology, 12ª edición, 2023. Aquí está, nos explica, explicación según, y ahí nos dice incluso, o sea, el texto yo se lo subí en inglés, nos cita el texto en inglés. Quiere decir esto y esto, qué actividad muscular, nos dice también qué son estas contracciones, qué nos sugiere este hallazgo, no sugiere recaída, no indica lesión central, no implica urgencia neurológica, ¿qué le puedo explicar? La conducta clínica. Entonces, obviamente, pues nosotros tenemos realmente una capacidad infinita prácticamente de utilizar esta inteligencia artificial a nuestro favor, precisamente a condición que sepamos usarlo. Para concluir, muchas personas dicen que la inteligencia artificial va a deshumanizar a la medicina, pero aquí hay un estudio publicado en JAMA Internal Medicine que compara las respuestas dadas por los médicos humanos y la inteligencia artificial a preguntas que hacen los pacientes. Y aquí vemos que a juzgar por médicos y pacientes cegados a quien había dado las respuestas, la calidad de las respuestas de la inteligencia artificial es superior
a la calidad de las respuestas de los médicos. Pero lo más sorprendente es que las respuestas dadas por la inteligencia artificial son más empáticas que las respuestas dadas por los médicos. Tengo múltiples anécdotas que les puedo contar de pacientes que son maltratados por los médicos cuando hacen una pregunta y la inteligencia artificial no maltrata a nadie. También es importante, esta diapositiva tiene su razón de ser. En el 2021, el gobierno japonés se dio cuenta de que Japón tenía retraso tecnológico evidenciado por la pandemia. Entonces crearon un ministerio de la transformación digital, es decir, que existe lo equivalente a una Secretaría de Estado, una persona que está intentando transformar digitalmente al país. Hay un índice que ustedes pueden consultar, que es el índice latinoamericano de inteligencia artificial, en donde se categorizan todos los países latinoamericanos por sus factores habilitantes, capacitación de la población y las facilidades para desarrollar la inteligencia artificial. Tenemos el país con la más alta tasa de cobertura de red 5G. Ningún otro país de América Latina tiene tal tasa de cobertura, pero tenemos la tercera red más lenta de América Latina. ¿Cómo queremos desarrollar la inteligencia artificial si no tenemos ni siquiera una red telefónica que pueda soportar ni una llamada de WhatsApp? Y bueno, esas pueden ustedes consultarlo. Les agradezco mucho y pues estamos a su disposición. Como les comenté, tenemos cursos de capacitación en donde no nada más damos capacitación técnica. Eso es importante, pero uno no sabe utilizar las herramientas simplemente con capacitación técnica. Eso es como suponer que yo podría hacer de un intensivista simplemente una persona que supiera manejar monitores y ventilador, o que un radiólogo que supiera manejar un tomógrafo. Es mucho más importante y hacemos mucho énfasis en la formación cognitiva positiva para el uso de las herramientas. Muchas gracias. Muy buenas noches nuevamente. A nombre del Colegio de Medicina Interna de México les damos una vez más la cordial bienvenida. Agradecer a nuestro ponente que se encuentra con nosotros, el doctor Ángel Lee. Muchas gracias, doctor. Y también en esta sesión de preguntas y respuestas nos acompaña el presidente de nuestra filial del Estado de México, Toluca, ¿sí? El doctor Fernando Gasca, que en compañía de un servidor vamos a estar en esta sesión de preguntas y respuestas que vamos a tener de esta interesante charla, que pues bueno, precisamente excelentes pinceladas que nos mostró el doctor Ángel Lee. Les debo de comentar que pues afortunadamente contamos con la presencia de más de 900 personas conectadas en esta plática que ha sido realizada por el doctor Ángel Lee y que nos acompañan de distintas partes de la República y también obviamente de otros países, dentro de ellos Guatemala, Perú, Ecuador, Bolivia. Y pues nada, algo bien interesante, doctor Ángel Lee nos dio una excelente pincelada y lo primero es ¿cómo fomentar la inteligencia artificial si no fomentamos la inteligencia natural? ¿Usted qué opina al respecto con estos aspectos? Bueno, pues como lo comenté seguramente al principio, finalmente la inteligencia es bien difícil de definir, ¿no? Yo llevo 30 años en las neurociencias y le puedo decir que todavía no he entendido bien a bien qué es, ¿no? Además, con esto de las inteligencias múltiples, ¿no? Finalmente, la inteligencia artificial, en su definición como más sencilla y más técnica, es dotar a las máquinas de realizar funciones típicamente reservadas al cerebro humano, ¿no? Como aprendizaje, memoria, razonamiento, toma de decisiones. Entonces, obviamente que es complejo porque nosotros conocemos a nosotros mismos, miembros de nuestro equipo, miembros de nuestra familia, que tienen una excelente memoria, pero son malos para tomar decisiones. Gente que es buenísima para tomar decisiones y no se acuerda de nada, y así sucesivamente. Entonces, el gran problema es que yo creo que a la mayoría de las personas, incluyéndome a mí,
nuestros padres no nos enseñaron a pensar. La mayoría de los padres les enseñan a sus hijos cómo vestirse, cómo hablar en público, cómo agarrar los cubiertos, etcétera. Pero yo creo que solamente padres que fueran profesores de filosofía o psicólogos, pero de los que están dedicados realmente a estudiar el pensamiento humano, podrían enseñarle a sus hijos a pensar. Entonces, en realidad, igual que las habilidades lectoras o las habilidades de escritura, la gente aprendió a leer en la primaria y aprendió a escribir en la primaria y realmente nunca se siguió capacitando en la secundaria, etcétera, de desarrollar sus capacidades de lectura y desarrollar sus capacidades de escritura. Entonces, yo creo que hay una gran carencia en nuestro país en general, en el medio académico, de cierto rigor de pensamiento. Les digo que pues en las clases que doy, luego les pregunto a los doctores qué quiere decir saber, qué quiere decir conocer, qué quiere decir creer. Y lo que dijimos en la plática, ¿no? La gente confunde verdad con verosimilitud, y no estoy hablando de verdades políticas, éticas, morales, religiosas, etcétera, que eso es súper complejo, pero de verdades fácticas, o sea, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico de hiperglicemia, ¿no? A partir de cuándo es diabetes, para arriba, para abajo. Entonces, la gente pues está confundida desde antes, y yo creo que el soltar la inteligencia artificial en manos de las personas sin capacitarlas es como poner un automóvil y ya ves a alguien que nadie le dieron clases de manejo, ¿no? Digo, es complejo, y yo creo que en breves minutos no podremos zanjar un problema que yo creo que podría ser el objeto de un simposio de varios días, ¿no? Pero pues básicamente la gente necesita educar su pensamiento, saber las reglas de la lógica, saber lo que es una falacia lógica, lo que es un silogismo, en fin, muchas otras cosas, porque finalmente la gente lo está utilizando simplemente como herramientas, y uno, como creo que lo dije en la plática o en los que he dado, uno no hace un cocinero dándole libros de recetas, ¿no? Necesita saber mucho más, y si uno quiere ser un cocinero que haga cocina sana, pues aún más. La siguiente pregunta, Doc, buenas noches nuevamente. De aquí del chat, la siguiente pregunta. Doc, ¿qué plataforma de IA recomendaría a un médico en el ámbito de la medicina interna, en cualquier ámbito de la medicina, para iniciarse en este campo? Si no tiene experiencia previa, una plataforma que sea agradable, fácil y que no tenga decepción, ¿no? Esa decepción, como usted comentaba, ¿no? Bueno, es una pregunta realmente muy difícil y que no tiene una respuesta real. Es como si estoy en una escuela de gastronomía y los alumnos me dicen qué es más urgente que compre: un rallador, una licuadora, un colador, una freidora, depende qué quiera hacer. El gran problema es que la mayoría de las personas utilizan la inteligencia artificial para una primera función, que es hacerle preguntas de algo que no saben. Está, y creo que lo mostré en las diapositivas, este lineamiento de la UNESCO. Si yo quiero utilizarlo con seguridad, tengo que conocer el tema. Y normalmente, por definición, si le pregunto algo que no sé, si tiene este fenómeno de alucinación, confabulación, yo no voy a saber. Entonces, si lo vamos a utilizar para esta función de hacerle preguntas de un hecho que yo quiero conocer o entender mejor, lo adecuado sería no utilizar preferentemente los modelos comerciales, es decir, no utilizar ChatGPT, no utilizar Gemini, etc. Si vamos a utilizar algo comercial, o digamos no enfocado a la medicina, yo creo que la mejor opción es Perplexity. Perplexity no es una inteligencia artificial. Perplexity es un buscador potenciado con inteligencia artificial, que por detrás puede tener el modelo de ChatGPT, puede tener el modelo de Gemini, el modelo de Claude. Porque generalmente Perplexity sustenta sus respuestas, y las sustenta, sobre todo si se lo pedimos, con bibliografía. Si nosotros le hacemos la pregunta en español,
generalmente obviamente que nos va a contestar en español, pero nos va a contestar muchas veces o va a intentar encontrar literatura en español. Y nos guste o no nos guste, 400 millones de hispanoparlantes representamos 5% de 8,000 millones. El español es una lengua extremadamente marginal en Internet. Entonces, si queremos mejores respuestas basadas en la evidencia, creo que podemos acostumbrarnos a hacerle las preguntas en inglés y pedirle que nos las sustente exclusivamente con artículos en revistas revisadas por pares. Entonces nos va a dar una respuesta bastante estructurada y, digamos, rápida, de esas preguntas que yo quiero la respuesta en 5 minutos porque tengo al paciente en el consultorio, porque estoy pasando visita, por algo. Bueno, si tenemos más tiempo, es decir, si no requiere una respuesta de 5 minutos, podemos usar las inteligencias artificiales explícitamente diseñadas para proporcionar información científica, principalmente Open Evidence. Como ustedes saben, Open Evidence es la única inteligencia artificial oficialmente, digamos, apoyada por el New England Journal of Medicine y por, creo que 700 universidades americanas. El inconveniente es que ya, por ejemplo, en el caso de los teléfonos Apple, ya la aplicación ya no está disponible en el App Store en México. Yo lo descargué al principio y lo tengo, pero ahora ya no es posible descargarlo, entonces lo pueden usar en un navegador sin ningún problema. Y están, obviamente, todos los otros que pueden permitir hacer una revisión tipo revisión sistemática. Por ejemplo, SciSpace es SCI como ciencia en inglés, Space como espacio en inglés, SciSpace. También el inconveniente es que su capacidad es buena, pero da pocas respuestas en el plan gratuito. Ahora, acuérdense que las inteligencias artificiales no cobran realmente por usuario, cobran por token utilizado. Entonces, si ustedes tienen un equipo de trabajo de confianza en su consultorio y su servicio, pueden contratar esta inteligencia artificial de SciSpace, que les da la inteligencia de paga, les da bastantes créditos, compartirla entre 2, 3 personas, se divide en el costo mensual y pues sobre todo si son de la misma especialidad, generalmente le harán preguntas de la misma índole. Entonces, esta inteligencia artificial les da respuestas basadas en la evidencia, siempre con bibliografía actualizada y les puede generar una tabla, les puede incluso permitir discutir los artículos. Es decir, que le puedo decir, dame los artículos que soporten esta idea o que al contrario la contradigan. Otra opción es Scite.ai, scite.ai. Esa también, el modo asistente está exclusivamente disponible bajo forma de pago, pero ahí le puedo hacer preguntas realmente en lenguaje natural, ¿no? Dime cuáles son las ventajas y las desventajas de los esteroides en tratamiento de choque séptico, ¿no? Y entonces me hace tipo una revisión sistemática muy sencilla. Generalmente estudia más de 400, 500 fuentes y me da las 30, 40, 50 principales. Ahí lo interesante es que cuando bajamos la versión de paga, se puede bajar un plugin para que cuando hagamos una búsqueda en PubMed, cada uno de los artículos de PubMed que estén en mi tabla de resultados me va a decir el número de citas que tengo, bueno, que tiene ese artículo. Entonces, inmediatamente nos van a resaltar los artículos que fueron populares. Tenemos también la posibilidad de utilizar muchas otras herramientas, como NotebookLM, que creo que también lo mencioné en la plática. Ahí la ventaja de NotebookLM es que si nosotros tenemos una carpeta con un tema que nos interesa, puede ser, no sé, tratamiento antibiótico de la otitis media, yo esa carpeta la subo entera a NotebookLM. La versión de paga me aguanta hasta 300 fuentes, ¿sí? Yo le puedo meter 300 artículos y me hace un resumen, un podcast, slides, etc. El ejemplo que siempre cuento cuando me dicen,
¿cuál debo comprar o cuál me debo suscribir? Me pasó que hace como 3 meses yo tenía que dar una plática de inteligencia artificial en demencia y deterioro cognitivo. Y la mera verdad, yo me confundí de semana. Entonces me habla el doctor que me había invitado media hora antes y me dice, oye, doctor Lee, quedamos que nos íbamos a conectar para hacer las pruebas. Entonces, ni modo decirle al doctor que no me acordaba. Entonces le dije, sí, doctor, perdón, tengo mala señal. Si quiere, en mi casa hay muy buena señal, no se preocupe, ya le colgué. Además, yo iba manejando, entonces le hablé a otro doctor que da las clases de inteligencia artificial conmigo. Oye, no tengo ni una diapo, ni una. Y la plática es en media hora y es a neurólogos. O sea, no era médicos generales, estudiantes de medicina. O sea, son gente que conoce bien el tema de demencias. No podía presentarme y dar así cosas pues muy genéricas porque se iban a dar cuenta que yo no había preparado nada. Entonces, pues yo tengo ya una carpeta por enfermedades de inteligencia artificial en tal cual enfermedad. Le dije al doctor, tú que estás en tu casa, bajan los artículos de la carpeta. Entonces bajó los artículos de la carpeta, los resumió con una inteligencia artificial, luego hizo el mapa mental con otra inteligencia artificial, hizo las diapositivas con una inteligencia artificial que las hace, pero las hace fijas. O sea, no se puede mover nada, ni el tamaño de letra, ni nada. Entonces agarró una cuarta inteligencia artificial para pasarlas a formato editable. Luego utilizó una quinta inteligencia artificial para mejorar la grafía y al final utilizó 7 herramientas y en 22 minutos me tuvo diapositivas magníficas y nadie se dio cuenta que yo no había preparado el tema ni las diapositivas. Obviamente yo ya las había leído, ya conocía, ya sabía lo que iba a decir, pero no tenía el sustento. Entonces, para hacer diapositivas que quedaron muy bien, utilicé 7 herramientas. Entonces, todo depende qué resultado quieran, cuál sea su nivel, qué necesiten. Es una pregunta muy difícil de contestar. Ahora, si quieren una respuesta rápida, como muchas veces en medicina, la mejor es la que ustedes ya sepan utilizar. Y a partir de eso, van a ir viendo que para algunas funciones específicas hay otras mejores. Porque ustedes probablemente sepan que hay algo que se llaman los benchmarks, que son, digamos, los parámetros numéricos en base a que las inteligencias artificiales compiten en el mercado, ¿no? Entonces, hagan de cuenta, ChatGPT dice, ya nuestro modelo es más poderoso porque contestó bien tal porcentaje. Y eso dura 3 meses. Y al rato Gemini saca otro, el mismo benchmark que lo superó. Y entonces, pues 3 meses, Gemini es la mejor en ese punto y así sucesivamente. Entonces, es un mercado en constante evolución. Entonces, pues una pregunta que realmente es difícil de contestar. No sé si les di elementos suficientes, perdón. Y no es que quiera evadir. Muchas gracias. Es que no es posible contestar. Esta es la mejor. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta ahí en la plataforma, doctor Gasca? Sobre los prompts, o a eso se refiere la pregunta, que yo creo que es una parte fundamental de la IA, ¿no? Que creamos y qué prompts vamos a poner. Específicamente la pregunta en la página dice, ¿es mejor hacer una pregunta positiva? ¿Debería utilizar un antibiótico o negativa? ¿Debería evitar el uso de un antibiótico? Y algunos algoritmos sugieren que estas etapas de la IA es más útil para descartar la toma de decisiones. Entonces, yo creo que si nos puede hablar un poquito sobre los prompts, doctor, sobre cómo generamos la pregunta, que eso es fundamental para recibir una respuesta adecuada que queremos en la IA. Y si por está mal hecho o no está mal hecho, pues vamos a tener una respuesta no satisfactoria. Sí, bueno, yo creo que volvemos al mismo problema que decía hace ratito, que mucha gente no sabe pensar. Digo, a veces cuando algún residente viene y me dice, oye, doctor, necesito que me apoyen mi tesis porque tal. Y le digo, bueno, ¿qué quiere usted investigar? ¿Cuál es su pregunta de investigación? Entonces, el chico se lanza presentando lo que tiene en la cabeza, pasan 15 minutos y sigue sin decirme cuál es su pregunta de investigación. Entonces digo, a ver, doctor, dígame cuál es su pregunta de investigación.
entonces ya poquito a poquito nos vamos, ya clarifica su pensamiento. Lo mismo pasa cuando a veces viene un residente de otra especialidad y dice, oye doctor, vengo a presentarle un caso, ya presenta su caso. Le digo, bueno, pero ¿para qué viene usted a interconsultar a la neurocirugía? ¿Qué es lo que quiere? Y vuelve a repetir el rollo que ya sabe de memoria sobre el paciente y no le queda claro qué quiere. Entonces, en general, hay que tener, digamos, muy claro qué le estamos pidiendo a la inteligencia artificial, es decir, qué función queremos que ejecute. Entonces, lo primero pues, es un verbo, resume, expande, razona, encuentra, etcétera, ¿no? La función que queremos que ejecute, ¿no? La segunda, ¿qué rol queremos que asuma, ¿no? Eres un experto en corrección de estilo, por ejemplo, si tenemos un artículo que enviar y queremos que lo que nosotros escribimos lo pula, o tenemos un caso clínico que bajamos de internet o que es el de la sesión y le decimos, eres un experto en controversias clínicas, etcétera, ¿no? Y la otra, ¿qué formato de salida queremos que nos saque? Queremos que nos saque una tabla, queremos que nos haga diapositivas. Ya ChatGPT ya tiene la función directamente de hacer diapositivas que no tenía hace pocas semanas, ¿no? Entonces, ante todo, yo creo que sentarse en papel y lápiz, hacer un mapa mental para uno, para saber qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, como las funciones que nosotros podemos querer eventualmente son tan vastas, ¿no? Yo puedo querer información para presentar una sesión, pero no es lo mismo si voy a presentar una sesión académica a residentes o a estudiantes de medicina, o al contrario, en la Academia Nacional de Medicina hay gente que a lo mejor sabe mejor que yo. O no es lo mismo si quiero razonar porque tengo una demanda ante la CONAMED y quiero información que sustente lo que yo hice y que me muestre qué es lo que hice eventualmente mal. Entonces, ante todo, saber qué queremos, cómo lo queremos, para quién lo queremos y qué es la función que él quiere. Hay muchísimos videos en YouTube de cómo formular un prompt, pero básicamente son esas 4 o 5 grandes líneas para poder hacer un prompt. Ahora bien, nosotros podemos también preguntarle a la inteligencia artificial que nos ayude a formular el prompt. Le podemos decir claramente, no sé lo que quiero, pero a mí me gustaría esto y esto y esto y esto. ¿Cómo debo preguntarte? Y entonces la misma inteligencia artificial nos ayuda a formular. Aunque ya circulan ahí muchos manuales de 100 prompts para tal cosa. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud tiene un manual que tiene como 2-3 meses que dice prompts para salud pública. Eso es bueno porque nos ayuda a darnos una guía y nos resuelve el problema. Pero básicamente yo creo que cada quien tiene que irse haciendo su lista de prompts para sí mismo. Porque como también creo que lo dije en la plática, el gran problema es que para resolver nosotros un problema vamos a utilizar cierta carga cognitiva, es decir, ciertos recursos mentales para resolver el problema. Si nosotros delegamos perpetuamente en la inteligencia artificial esa carga cognitiva, al final el precio lo va a pagar nuestra cognición. Entonces, yo no soy muy a favor de que se agarren ya prompts hechos por alguien más. Yo creo que esos prompts hechos por alguien más, incluso por un experto, uno puede leerlos, tomar nota, botar esa lista de prompts y redactarlos de uno mismo, porque así finalmente uno se irá progresivamente educando. No sé si estuvo claro. Claro. No, pues sin duda bastante claro, doctor, sus explicaciones que nos ha dado aquí en la plataforma y en YouTube, pues felicitándolo por la ponencia. Obviamente un tema que sin duda va a seguir siendo controversia. ¿Por qué razón? Pues porque como todas las cosas, usted lo mostró muy bien en su gráfica, ¿no? Que cuando aparece una tecnología, todos nos vamos a pensar qué es lo mejor, va a cambiar todo y después viene la caída y finalmente pues ya toma su lugar las cosas como todo, ¿no? Yo creo que igual
como muchas de las cosas, el tiempo le va a dar su lugar a la inteligencia artificial que se está generando. Y obviamente, como usted bien menciona, es muy difícil saber qué plataforma utilizar, y bien lo comenta, pues qué es lo que queremos, ¿no? Y sobre todo qué es lo que sabemos y qué es lo que buscamos y cómo lo queremos presentar. Entonces, pues bueno, muy interesante la presentación y cada una de las cosas que nos ha mencionado. No sé, doctor Angeli, antes de despedirnos, si tiene algún comentario final, por favor. Bueno, pues el comentario final, yo creo, es no desesperarse, porque pues cada quien tiene un nivel previo diferente en alfabetización digital. La gente de nuestras edades empezó a utilizar computadora cuando ya estaba en la carrera. Muchos de los doctores de ahora empezaron a utilizar computadora desde la primaria. Entonces no tenemos el mismo nivel de habilidades digitales. Esto obviamente supone tener un mínimo de cultura digital. Saber cómo cambiar un password, qué hacer cuando se me olvida mi password, cómo formatear un archivo, cómo organizar carpetas, etc. Entonces, si el usuario tiene dificultades para un uso intermedio del cómputo, antes yo les aconsejaría que se pusieran a nivel en manejo de computadoras sin inteligencia artificial. Eso les va a facilitar. Y yo no les aconsejaría decir, no, es que eso no es para mí, ya eso está embrujado y yo no lo quiero. Porque en un momento dado todo el mundo va a necesitar usar. Entonces, el gran mensaje es capacitarse y estar conscientes de las limitaciones técnicas que cada quien tiene, ¿no? La segunda, efectivamente, creo que ya lo dijo usted, ni es la panacea, ni es la caja de Pandora que todos los males van a salir de ella. Finalmente es una herramienta que si nosotros sabemos utilizar la metacognición, como ya lo dijimos también en la plática, le vamos a sacar mucho jugo y mucho provecho. Entonces yo creo que no se desanimen, capacítense y no tengan miedo de usarlo, porque finalmente, como también creo que lo dije en la plática, las buenas decisiones vienen de la experiencia, pero la experiencia viene de las malas decisiones. Entonces, úsenlo, equivóquense, acudan a un experto y hay muchos cursos en el mercado. Nosotros tenemos uno, que creo que ahí di los datos, pero también hay otros, vaya. Yo creo que es bien importante que la gente se capacite, porque, como lo decía Neil deGrasse Tyson, el gran drama de muchas personas es que saben lo suficientemente de un tema para creer que tienen razón, pero al mismo tiempo no se dan cuenta que no saben lo suficiente para darse cuenta que están equivocados. Y en esto, estrictamente, nos ha agarrado por sorpresa del 2022 para acá y va avanzando muy rápido, ¿eh? O sea, la velocidad a la que esto se va complicando, se va ampliando, se van ampliando las funciones, es tal que si no empezamos a capacitarnos ahorita y decidimos capacitarnos entre 1 o 2 años, ya la brecha entre la delantera y nosotros va a ser mucho más grande. Entonces, pues ese es mi consejo. Así es, muchas gracias. Doctor Gasca, ¿algún comentario final, por favor? Muchas gracias, doctor Carlos Lenin. Pues sin miedo a utilizarla, a todos nuestros compañeros, es una herramienta fenomenal y que sirve para muchísimas cosas, no solo para el análisis, para la medicina, ¿no? Para hacernos publicidad, para análisis de datos, para actualizarnos y para organizar muchas otras cosas de nuestra vida diaria, agendas virtuales, sin miedo a utilizarla. Y pues eso, como bien comentó el doctor Angeli, los médicos somos los profesionistas o de los profesionistas que menos miedo tenemos a la actualización y a la innovación. Entonces, pues, bienvenida a la inteligencia artificial, a utilizarla con prudencia y actualizarnos. Doctor Ángel, perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Pues muchas gracias, doctor Angeli, nuevamente por la excelente presentación y pues bueno, por, como bien mencionaron aquí en la plataforma, por alfabetizarnos un poco en esta tecnología digital.
Y pues, doctor Gasca, Fernando Gasca, muchas gracias por acompañarnos en esta coordinación. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Nos vemos para la próxima.